menos 1. En cambio, el para todos sé que con todos los valores de x, eso va a ser cierto. Entonces, el orden de eliminación de los cuantificadores cuando aparecen existes y para todos, primero tengo que eliminar el existe. ¿Por qué? Porque voy a introducir una variable particular. Yo introduzco un valor introduzco la variable a, que es un valor particular que hace que P de A sea cierto. Y después elimino el para todo. Y el para todo lo aplico en particular para esta variable A que hace que el existe sea cierto. ¿Sí? Con el para todo no tenemos problema porque justamente eso es cierto para cualquier valor de la variable, bueno, en particular va a ser cierto para la que me introdujo el existe. ¿Sí? Al revés no, si yo elimino el para todo primero, estoy tomando cualquiera, una cualquiera. Y no sé si para todos esos A el existe va a ser cierto. ¿Sí? Entonces, esto es un error muy común. Acuérdense, cuando aparecen los dos cuantificadores en un razonamiento, primero se elimina el existe. Primero elimino el existe y después elimino el para todo y lo aplico a esa misma variable. Total, con el para todo, justamente, vale para todo. Bien. Bueno, elimine los dos cuantificadores. Ya casi que lo tengo. ¿Qué concluyo de esos de 3 y 4? Modus ponens. Modus ponens, ¿no? Vale Q de A. Eliminación del implica o modus ponens. Y bueno, y ahí ya puedo cerrar la cajita. ¿Por qué? Porque probé que vale Q de A. Y yo que quería probar que existe un X tal que vale Q de X. Y bueno, es lo que acabo de probar. Probé que vale Q para este valor particular de X, para A. Entonces puedo decir que existe un X. ¿Quién es ese X que existe? Este A, que metí en la caja. ¿Sí? Entonces por eso puedo introducir el existe. Profe, Sí, perdón, no entendí por qué no se puede cerrar la caja en el punto 4. en el punto 4, porque todavía no llegaste a lo que querías probar vos acá, fíjate. Nosotros queremos probar, o sea, la conclusión a la que tenemos que llegar es que existe un X tal que vale Q de X. Si yo la cerraba acá, todavía no aseguré que exista un X que haga esto. Entonces vos tenés que, dentro de la caja, probar esto para ese valor particular de la variable, digamos. Cuando lograste probar la expresión que tengas atrás del existe, por así decirlo, para tu A en particular, entonces ahí puedes cerrar la caja e introducir el existe, porque ya lograste probar justamente eso. Si yo lo cerraba acá, en 4, digamos, no tengo probado que vale Q de X para un X particular. En cambio, al hacer este paso, sí. Si vale Q de A, es lo mismo que decir que hay un X que hace que Q de X sea cierto. ¿Quién es ese X? A. ¿Se entiende? Sí, sí, pensé que la cajita era únicamente para eliminar el todo y el existe. Para eliminar, perdón, no te escuché, se cortó justo. No, que pensé que habíamos abierto la caja únicamente para eliminar el para todo y el existe. Es que en cierta medida sí, uno abre la caja cuando elimina, pero cuando después quiere introducir también. Fíjense que en el que hicimos antes que introdujimos un para todo, ¿cuál era? Acá, este. Acá al final introdujimos un para todo. Digamos, la caja va a aparecer según la conclusión que tengan ustedes. Si en la conclusión les aparece un cuantificador, sea un para todo, sea un existe, va a haber una caja seguro. ¿Por qué? Porque voy a tener que eliminar los cuantificadores para poder trabajar con todo lo que sabemos, pero si mi conclusión tiene un cuantificador, lo voy a tener que introducir después a ese cuantificador. Entonces la caja va a tener que estar. Fíjense que en acá no hicimos caja, ¿por qué? Porque la conclusión era sobre un valor particular, no estaba cuantificada la conclusión. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga que introducir después un cuantificador, acá no hicimos la caja porque era
digamos, era de un renglón la caja, ¿no? En este, sería el renglón 2, sería la caja nada más. Pero también está implícita ahí. ¿Me fui? No, esto ya es lo vimos. Acá estábamos. Y iba a hacer, una observación. Algo importante. Yo podría acá, después de la caja que probé que vale Q de A, podría haber introducido un para todo. Para todo X vale Q de X. En lugar de un existe X. ¿Qué es lo que probé? ¿De dónde vino? O sea, lo que probé yo en la caja. Lo probé para A, pero ese A, ¿de dónde vino? De que existe uno particular, no De todos. eliminar el existe, de ese particular que existía que hacía que valga P. Entonces, yo todo lo que hice en la caja lo hice para ese A en particular. Entonces, sí puedo asegurar que existe un valor de X que vale Q de X, que hace que valga Q de X. ¿Cuál es ese valor que puedo asegurar que existe? El A de la caja. Ahora, ¿puedo decir que es para todo X vale Q de X? No. ¿Por qué? Porque yo lo probé para una en particular, una que vino de eliminar un existe. ¿Sí? Entonces yo no puedo concluir que lo que probé en la caja vale para todo elemento del universo. Porque provino de un valor particular porque eliminé un existe. En cambio, en el que hicimos antes, que introdujimos el para todos acá, ¿por qué pudimos concluir que lo que hicimos en la caja valía para todo X? Bueno, porque ¿de dónde vino ese A? De eliminar 2 para todos. ¿Sí? Digamos, todo lo que, digamos, lo que vale en el renglón 3 y en el renglón 4 valen para A, pero ese A es cualquiera que provino de eliminar el para todo. ¿Sí? Entonces acá sí yo podía concluir que lo que probé en la caja vale para cualquier X. Bien, ojo ahí con esa diferencia, que cuando uno elimina el existe y prueba algo en la caja, lo que puedo introducir después es un existe, no un para todo. Bien. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos más. Bueno, y lo último son algunas equivalencias. Algunas ya las estuvimos viendo, por ejemplo, las de la negación del para todo, que se transforma en un existe X tal que no vale P de X. Y la negación del existe, que también la vimos el otro día. El no existe X tal que valga P de X es lo mismo que decir que para todo X no vale P. Son equivalencias que vamos a usar por ahí para simplificar. Las leyes distributivas, tenemos dos. Una del para todo X vale P de X y Q de X es equivalente a decir que para todo X vale P y para todo X vale Q. Y después tenemos una distributiva para el existe, pero el existe va con el O. Ahora vamos a pensar por qué las otras no son equivalencias. Existe un X tal que vale P de X o Q de X, es equivalente a decir que existe un X tal que vale P o existe un X tal que vale Q. Y lo mismo, si acá hubiese habido un I, en el caso del existe, esta equivalencia no valdría. Vale en uno de los sentidos, pero no en los dos. Pensémoslo. Esperen que vamos a escribir. A ver.
Un segundo. Vamos a arrancar con la del para todo, con la otra, con la del O. Para todo X, P de X o Q de X. Y por otro lado tengo para todo X, P de X, sería la distributiva, o para todo X, Q de X. Entonces, pensemos. A ver, si vale esto, que para todo X valga P, o para todo X valga Q, digamos, si esto es verdadero, tiene que ser o esto verdadero, que para todo X valga P, o que para todo X valga Q sea verdadero, ¿no? Pueden ser las dos al mismo tiempo, pero al menos una de las dos cosas se tiene que pasar. Entonces, supongamos que la que es cierta seguro es esta, que para todo X vale P de X. Y sin importar qué pasa con esta. ¿Cómo va a ser? Profe, ¿no es I en vez de O en el No, parito? sí, la otra es equivalente. Acá quiero que veamos por qué no es equivalente en este caso. Claro, claro. ¿Sí? Vamos a pensar en los dos sentidos, digamos. Tengo que ver, para que valga la equivalencia, tiene que cumplirse este implica y este implica, ¿no? Estoy pensando de este lado. Supongamos que esto es cierto. Entonces, ¿esto es cierto? A ver, que esto sea cierto, ¿qué quiere decir? O que esto es cierto, ¿sí? Digamos que este o sea cierto, quiere decir que todo esto tiene que ser cierto, o todo esto tiene que ser cierto, ¿sí? Por la tabla de verdad del o. El o es cierto, es verdadero, cuando al menos uno de las dos es verdadera. Entonces, supongamos que, no sé, que el que es verdadero es esto. Si esto fuese verdadero, ¿qué pasa con todo esto? Verdadero también. Va a ser verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy asegurando que para todo X sé que vale P de X. Entonces, para todo X, P de X o Q de X también va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque ya sé que esto es verdadero. Entonces, este O va a ser verdadero, independientemente de lo que pase con Q. ¿Sí? Entonces, ahí hay una de las implicancias. Esta implicancia se cumple. Esta. En este sentido, digamos. Si parto de esto, entonces pasa esto. Ahora, si parto al revés, si sé que esto es cierto, que para todo X, P de X o Q de X es verdadero, eso implica que o P de X sea verdadero para todo X o Q de X sea verdadero para todo X. Sé que el O es verdadero. O sea, sé que P de X o Q de X siempre es verdadero para todo X. Pero que esto sea verdadero, ¿me va a asegurar que siempre P de X sea verdadero? ¿O que siempre Q de X sea verdadero? Que es básicamente lo que me dice acá. No, ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Digamos, que el O sea verdadero, me alcanza, o sea, para que el O sea verdadero, lo que dijimos antes, necesito que al menos uno de los dos sea verdadero. Podría pasar que para un X particular, P sea verdadero y Q sea falso. Para otro X, los dos sean verdaderos. Para otro X, Q verdadero y P falso. Entonces, que el O sea verdadero no me asegura que, por ejemplo, P sea verdadero siempre, para cualquier valor de X. ¿Por qué? Porque a lo mejor justo para ese valor de X, el O era verdadero porque Q era verdadero, pero P no. Y a lo mejor para otro valor de X al revés. Entonces no puedo asegurar ni que pase esto, ni que pase esto. ¿Se entiende? ¿Por qué ese implica no es verdadero? Este, digamos, es el que no siempre se cumple. Este de acá, en este sentido. No es que no se va a cumplir nunca. Puede haber casos en los que se cumpla. Pero
no necesariamente. En cambio el otro sí, siempre, en el sentido de derecha-izquierda. Ese va a pasar siempre. El otro dependerá de cada situación, no lo podemos asegurar. Y con el existe y el y pasa algo parecido. Cuando uno piensa en la distributiva del existe, si tiene un y. Existe un x tal que p de x y q de x, y la distributiva sería que existe un x tal que vale p de x y existe un x tal que vale q de x. Entonces, lo mismo. Eso va a ser verdadero cuando valgan las dos implicancias, en los dos sentidos. Cuando este de acá sea verdadero y este también sea verdadero. Y a ver, pensemos. Si esto es verdadero, si esto de acá es verdadero, que exista un x tal que vale p de x y q de x. El y es verdadero cuando son verdaderas las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si esto es verdadero es porque hay al menos un x que hace que el y sea verdadero. Bueno, pero si el y es verdadero es porque p es verdadero y q es verdadero en ese x. Entonces, puedo decir esto. Existe un x tal que hace que p es verdadero y existe un x tal que hace que q es verdadero. Es exactamente el mismo x, ¿no? El que hizo que esto sea verdadero. Entonces, en este caso, esa implicancia, esta, se cumple siempre. Ahora, en el sentido contrario, si yo digo que existe un x tal que hace que p sea verdadero, y existe un x tal que hace que q sea verdadero, ¿puedo asegurar que existe un x tal que p de x y q de x es verdadero? Sí. Siempre. Pasaría lo mismo ¿Cómo? que en el de arriba. No, no implicaría que la misma X aplique para las dos al tiempo. Que pase esto por separado, que exista un x que hace que p sea verdadero, y que exista un x que haga que q sea verdadero, no quiere decir que sea el mismo x. ¿Sí? Existe un valor que hace que p sea cierto. Y existe otro valor que hace que q sea cierto. Ahora, a lo mejor ese valor no es el mismo. Y sin embargo, esto es cierto. Encontré un valor que hace que p sea cierto y encontré otro valor que hace que q sea cierto. Profe, Sí. bueno, en este caso, para dejarlo más claro, podríamos decir que en los que están al lado derecho estamos hablando de X distintos, digamos, para Que, acá. claro, acá me En dice el existe x tal que valga p de x. Y después me dice que existe un x que otro hace que X, valga q de perfecto. x. Ese x que existe, en ningún lugar, en ningún momento, me dice que sea el Es el mismo. mismo. En el otro lado ¿Sí? sí. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque el existe el x abarca toda la expresión. Ajá, claro. Ahí está ¿Sí? más claro. Entonces, este no necesariamente va a ser verdadero, o sea, no lo podemos asegurar como en el otro caso, en el otro sentido, porque justamente eso. Digamos, acá la que falla, la que puede fallar, no necesariamente va a fallar, es esta implicancia. Que pase esto no implica que pase esto. O sea, si justo encontré un X que es el mismo para P y para Q, sí, obviamente, esto va a ser cierto. Pero que esto sea cierto, lo que decíamos recién, el X que existe para P no tiene por qué ser el mismo X que existe para Q. ¿Sí? Entonces, no puedo asegurar que esto sea verdadero. Bien. Bueno, eso quería hacer la observación de por qué la equivalencia, la ley distributiva es, digamos, no es con los dos cuantificadores, con los dos operadores. Digamos, la del para todo vale la equivalencia con el i. Y la del existe vale la equivalencia con el o. ¿Sí? Bueno, ahí hay algún ejemplito.
Bueno, y estas equivalencias, las de la negación, esta última que vimos, obviamente las vamos a poder usar para todo lo que sea demostración por deducción natural. O sea, como que le sumamos a lo que ya teníamos estas nuevas equivalencias que se pueden usar. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un razonamiento para todo x, p de x o q de x. No, para todo x vale p de x. Y lo que queremos probar es que, por lo tanto, existe un x tal que vale q de x. Bueno, las dos premisas son las que nos da ahí el razonamiento. ¿Y qué podemos hacer? Fíjense que ahí tengo en el 2 una negación. Negación del cuantificador. ¿Qué Hay que podemos cambiarlo hacer? en existe, ¿no? Podemos usar la equivalencia, la que vimos recién, la de la negación del para todo, ¿sí? Se transforma en existe x tal que no vale p de x. El cuantificador se invierte, el para todo pasa a ser un existe y se niega la proposición. Bueno, y ahora... Elimina el existe primero, ¿no? En la Exacto, cajita, ¿no? eliminamos primero el existe. Entonces nos va a quedar que vale no P de A para ese A particular que nos asegura que el existe que hay. Y eliminamos el existe del renglón 3. Y ahora Para sí todo. podemos eliminar el para todo del primero, ¿no? Del primer renglón, que haría que P de A o Q de A. Vale. Y ahí con lo que tenemos en la caja... Hay un silogismo disyuntivo. Exacto, silogismo disyuntivo. Vale no P de A, vale P de A o Q de A, entonces tiene que valer Q de A. Silogismo disyuntivo eso. Y ahí ya estoy, porque probé que vale Q de A, y justamente lo que quiero probar es que existe un X tal que haga valer a Q de X. Y lo encontré, es A, con todo lo que hicimos en la caja. Entonces ahí cierro la caja y introduzco el existe. Lo puedo introducir con todo lo que hicimos en la caja. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer estos. Esperen que me voy. Tenemos ahí algunos razonamientos para demostrar. Me voy a la pizarrita. Bueno, yo ya voy a ir escribiendo las premisas para... Profe, Sí. ¿hay alguna otra práctica complementaria antes del examen? No sé, tengo que preguntar a los chicos de práctica a ver si armaron algo más. Porque la última parte de esta práctica la tengo acá. No era muy larga. Claro, el 9 nada más es de razonamientos. Bueno, les voy a preguntar si tienen o tenían pensado agregar algo más. Bueno, vamos con el primero. El primero decía, yo ya voy escribiendo como premisas. La primera premisa decía, para todo X, P de X implica Q de X. Después teníamos, para todo X, P de X, no, implica no, o R de X. Y la última premisa es no R de A. Todas estas son premisas. Y lo que queremos probar acá estamos en el primero. Queremos probar que vale Q de A. Fíjense que
la conclusión del razonamiento no está cuantificada, ¿sí? Es para ese valor A particular que me aparece en una de las premisas, en la última premisa. Bueno, ¿qué podemos hacer? Siempre empezamos por eliminar los cuantificadores, ¿no? Bien, podemos acá, como tenemos 2 para todos, podemos eliminar cualquiera de las 2 primero. Vamos a eliminar el... Ya introduzco la variable, acá voy a armar la cajita, ¿no? Bueno, en realidad no hace falta cajita acá porque no vamos a tener que introducir un... P implica Q. Esto, eliminación del para todo del renglón 1. Y puedo hacer lo mismo, eliminar el otro para todos, nos quedaría P de A. No, otra vez puse el implica. O R de A. Y acá eliminamos el para todo de el renglón 2. Bueno, fíjense que acá no introduzco yo una variable nueva. ¿Por qué? Porque A era un valor particular que me aparecía en las premisas. Es como en el de Sócrates, es como Sócrates, este valor de A, en este ejemplo, ¿sí? Es un valor particular. Bueno, ¿qué hacemos? Tiene un silogismo entre 3 y 5, ¿no? Bien, tenemos un silogismo disyuntivo entre 3 y 5, ¿sí? No R de A y P de A o R de A. Entonces, vimos que vale P de A por silogismo disyuntivo de 3 y 5. Ahí tenés un modus ponens entre 4 y 6. Entre 4 y 6 tenemos un modus ponens. Entonces vale Q de A. Modus ponens o eliminación del implica, cualquiera de las dos. Bien, sería 4. Y ahí ya estamos, ¿no? Era eso. Ya me olvidé. Sí, Q de A. Teníamos que lograr probar que valía Q de A. ¿Sí? Y lo acabamos de hacer. Bien. ¿Dudas? ¿Pregunta de este? Bueno. Vamos a hacer el otro. El segundo, tenemos este. Tenemos todo para todo. Para todo, para todo, para todo. Entonces, a ver, teníamos 2 premisas. La primera premisa era para todo X, P de X o Q de X implica R de X. La segunda era para todo X, Q de X. Y lo que queríamos probar es que para todo X vale R de X. Eso es lo que queremos probar. ¿Cómo arranco? Bueno. Elimina cuantificadores. Eliminamos cuantificadores. Y acá sí voy a abrir una caja porque voy a introducir una variable externa, digamos. Introduzco el A y bueno, puedo eliminar, son 2 para todo, así que puedo eliminar cualquiera primero. P de A o Q de A implica R de A. Ahí eliminamos el para todo de 1. Acá voy a iniciar la caja, perdón, el pulso. Ustedes háganlo prolijo. Y elimino el otro cuantificador. Vale Q de A. Acá eliminé el para todo de 2. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Fíjense, vuelvo un segundito, a dónde quiero llegar. Queremos llegar a que vale
para todo X vale R de X. Entonces lo que tendríamos que lograr es probar que vale R de A, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pruebo R de A, puedo introducir el para todo. ¿Por qué? Porque A provino de eliminar un para todo. Entonces, si probamos que vale R de A, digamos, ¿sí? Bueno, R de A me aparece acá. Vamos a Con tener que implicancia. cambiar Sí. no P o Q, es la definición de implica, ¿no? Para el 3. ¿Cómo? Lo que pasa es que el Q lo tenés metido entre en paréntesis del Lo antecedente. tengo metido en el O, o sea, claro, en la implicancia está Entonces, con este O. claro, de En pronto habría que implica. cambiarlo a la otra definición del implica, ¿no? Negar todo eso. Ah, decís transformarla, digamos, eliminar el implica con la equivalencia. Claro, Bueno, se puede, puede ser. pero no sé si vale la pena. A ver, porque ¿qué pasa? Si yo tuviese que vale PDA o QDA, podría después aplicar modus ponens, ¿no? Claro. Y no puedo asegurar que PDA o QDA es cierto. Puede asegurar que QDA es cierto, claro. QDA ya sé que es cierto por 4. Claro, Y acá puedo introducir el O. ¿Se acuerdan? Si sé que en el caso del O me alcanza con saber que una de las dos es cierta. ¿Por qué? Porque el O es cierto cuando una es cierta, aunque sea una es cierta. Entonces yo acá puedo decir que PDA o QDA es cierto porque introduzco el O de 4. El renglón 4 me permite, o sea, saber que vale QDA me asegura que va a valer QDA o cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el O es cierto cuando claro. al menos una de las dos es cierta. Y si yo ya sé que QDA es cierta, bueno, o cualquier otra cosa también va a ser cierto. ¿Sí? Entonces, obviamente agrego lo que me conviene a mí. En este caso me convenía agregar el PDA o QDA. Que puedo asegurar que es cierto, ¿por qué? Porque ya sé que QDA es cierto. Eso era la introducción del O. Bueno, y ahí ya que lo tenemos, ¿no? Está el modo pone. Ahí de 3 y 5 Sí. usamos el modus ponens, entonces podemos asegurar que vale RDA. Por modus ponens de 3 y 5. Y eso era, ¿no? Lo que teníamos que probar. Qué poca memoria que tengo. Sí, R de X. Entonces, probamos R de A, lo probamos para un A que de dónde vino, de eliminar un para todo. O sea, ese A es cualquiera. O sea que puedo asegurar que R de A vale para cualquier valor de A. Entonces, acá puedo cerrar mi caja. Por favor, ustedes hagan la prolija, no como la profesora. Y puedo introducir el para todo, entonces. Puedo asegurar que para todo X vale R de X. Introduzco entonces el para todo con lo que hicimos en la caja, que sería desde 3 a 5, a 6, perdón. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, Sí, yo tengo una duda. sí, En el paso 3, ¿ya no sí. podemos demostrar que vale ese PDA o QDA? O sea, ¿no queda demostrado ahí ya que vale? ¿Solamente con el paso 3? Claro. No. ¿Por qué? Porque el implica es verdadero cuando, por ejemplo, tanto la hipótesis como el consecuente es falso. O sea, en el caso, el implica, en el caso en el que el consecuente es falso, digamos, sí, este implica, estoy pensando, ¿no? Este implica de acá. ¿Cuándo un implica es verdadero? Siempre salvo en un solo caso. ¿En qué caso? Cuando este era falso y esto era verdadero. O sea, por ejemplo, esto puede ser falso y el implica, sin embargo, ser verdadero.
Entonces, que el implica sea verdadero no me asegura que esto sea verdadero. ¿Por qué? Porque yo sé que por la tabla de verdad de la implicancia que cuando esto es falso, el implica siempre es verdadero. ¿Sí? No sé si te respondí. Sí, ahí está. Ahí entendí, es por el implica, digamos. Claro. Digamos, lo que es, digamos, de este renglón que yo sé que es verdadero es la implicancia. Entonces uno ahí tiene que analizar eso, digamos, bueno, ¿cuándo la implicancia es verdadera? ¿Sí? Es lo que pasa acá con el O. ¿Por qué acá sí yo pude agregar el O? ¿Por qué? Pensando en la tabla de verdad del O, ¿cuándo el O es verdadero? Cuando necesito que al menos una de las dos sea verdadera. Bueno, pero yo acá ya sé que Q es verdadero. Entonces Q o cualquier otra cosa va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque Q ya es verdadero. Bien. Bueno, hacemos el otro. A ver el otro que decía. Tenemos una negación ahí del para todo, no para todo X, no M de X. Para todo X, M de X implica S de X. Por lo tanto, existe X tal que S de X. Bueno, tenemos de nuevo dos premisas. Era la primera, la negación del para todo, no para todo X, no M de X. Esta es la primera premisa. Y la segunda, para todo X, M de X implica S de X. Esta también es premisa. Y queremos probar que existe un X tal que vale S de X. ¿Sí? Fíjense que la conclusión aparece un existe. Bueno, ¿cómo podemos arrancar acá? Por el 1 tendrías un existe Eso, X haciendo la negación tal del que para M de todo. X. Eso, existe X tal que M de X. eso, me queda no M de X. Yo me salteo ese paso. Acá la justificación sería la negación del para todo, del renglón 1, y doble negación, ¿sí? Porque les queda no M. Yo lo agrego acá, habría que hacerlo en dos pasos distintos, pero no importa, lo hacemos en uno. Negación, no X es M de X. Y no, nos salteamos ese pasito. Bien. Bueno, y ahora Abre una caja, ¿no? abrimos una caja. Y elimina el existe. Eso, voy a eliminar el existe. Entonces, ¿qué pongo acá? M de A, ¿no? M de A. Vale M de A. Entonces acá abro mi caja con una A que es una A particular porque provino de eliminar un existe. Bueno, Elimina el para todo, el del 2. ahora puedo eliminar el para todo de 2. Y ya lo tiene. Queda M de A implica S de A. Esto es eliminación del para todo del renglón 2. Y ahí ya lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué hago? Modus ponen. Modus ponen con 4 y 5. Esto vale S de A. Modus ponens de los renglones 4 y 5. Y era eso. Falta cerrar la Existía un caja. M. Entonces, acá puedo cerrar la caja porque hice la caja tan larga.
Bueno, entonces ahí cierro la caja. ¿Y qué me queda? Introducir el existe. Introducimos el existe. Existe un X tal que vale S de X. Introduzco el existe de lo que hicimos en la caja, que sería de 4 a 6. ¿Bien? ¿Alguna duda de este? Bueno, ese era el último que tenían ahí para hacer. Esperen que voy a hacer para hacer la deducción natural, digamos, la demostración del razonamiento. El otro ejercicio que queda ahí para que hagamos es para negar alguna expresión. Dice calcular la negación de las siguientes expresiones usando las leyes de la negación de los cuantificadores, ¿no? Vamos a hacer el primero. Este sería el 2A. Tenemos que negar existe X para todo y vale P de X y. Fíjense que son predicados de dos variables, tenemos cuantificadores anidados, ¿sí? Uno adentro del otro. Bueno, tenemos que negar esto. ¿Cómo voy a negar en estos casos que tengo dos cuantificadores justamente con dos variables? Vamos a ir en orden. Voy a ir negando el primero. ¿Esto a qué va a ser equivalente? Tengo que negar el existe, se va a transformar en un para todo, ¿no? Para todo X, no todo lo que viene atrás de él. ¿Sí? Porque tengo que negar todo lo que abarque ese, en este caso ese existe. ¿Está bien? Negué el existe primero. Me queda, se transforma en un para todo y tengo que negar todo lo que viene atrás del existe. Y ahora, eso que me quedó acá, me quedó la negación. Cambia no existe y niega el Eh, para todo. Vamos a negar ese para todo. Entonces me va a quedar para todo X. Niego el para todo, me va a quedar existe Y. Tal que tengo que negar todo lo que viene atrás del para todo. En este caso sería no P. No P de X, Y. Y ahí ya más no podemos seguir. ¿Está bien? ¿Se entendió? Voy negando por orden. ¿Sí? Niego el primer cuantificador. Acuérdense que se da vuelta, o sea, se transforma en el otro. Y tengo que negar todo lo que viene detrás de él. Bueno, y en el B tenemos que negar. Profe, ¿puede pasar a la pantalla anterior? Sí. Si no. Gracias. De nada. Después igual le subo todo esto que escribí hoy ahí aparte. Tenemos que negar en el B. Existe X. Existe Y. Tal que P de X, Y o Q de X, Y. Todo eso es lo que hay que negar. Bueno, de nuevo, ¿cómo arranco? Esto es una- Es lo mismo que el otro, ¿no? Lo Cambia primero, entonces sería para todo y niega lo que va después del Va a existe. quedar para todo X, no todo lo que está atrás de este. No existe Y tal que P de X, Y o Q de X, Y.
Bien. ¿Cómo sigo ahora? Para todo X, para todo Y, no. Hasta ahora no. No todo esto, bien, negamos el existe que se transforma en un para todo y tengo que negar todo lo que tengo acá. No P de X y o Q de X y. Bueno, y ahí podríamos hacer algo más. De Morgan, ¿no? Podríamos hacer de Morgan en esta parte, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? Te Para todo queda X, para todo Y, no PXY no P de X y bien, no QX. no Q de X y. Bien, y ahí tenemos negada toda la expresión. ¿Entendió? ¿Alguna duda, pregunta de estos últimos que estuvimos haciendo? Bueno, con esto terminamos la teoría de la unidad 2, lógica de predicados. Les volví a subir el apunte porque me di cuenta que tenía un errorcito, una pavada, capaz que ustedes se dieron cuenta en los ejemplos, no me acuerdo dónde, ya ni me acuerdo qué es lo que le corregí. Le agregué el de la distributiva del existe que no estaba. Tenía, no sé por qué, solo la del para todo, se ve que nos comimos la del existe. Y bueno, nada, si lo quieren volver a descargar, si lo tienen impreso no lo descarguen, pero si no lo imprimieron, bueno, tienen esos detallecitos. Entonces, con esto terminamos toda la teoría de la unidad 2 y digamos lo que entra en el parcial. El parcial es el lunes 9. Sería el lunes que viene, no, el otro. Sí, un poquito menos de 2 semanas falta. Entra toda la unidad 1 y toda la unidad 2. De acá al parcial vamos a hacer práctica. Bueno, el lunes en clase presencial van a hacer práctica y el miércoles también, práctica consulta. No voy a arrancar con la teoría de la unidad 3. Así que aprovechen a estudiar estos días y sacarse las dudas la semana que viene. No sé si tienen alguna pregunta ahora, alguna consulta o algo de teoría, de práctica, de la práctica. No, profe, yo quería preguntar si para el parcial vamos a poder llevarnos las Sí, hojitas. pues van a poder tener no me acuerdo si que subimos la hojita. Sí, el resumen de las reglas, esa. Sí, van a poder tener esta hojita. Profe, yo me hice dos tablitas, una de diferencia y otra de la ley, que se las puedo usar, ¿no? Bueno, sí, digamos, algo donde tengan las reglas de inferencia, las equivalencias lógicas, las leyes de la lógica para las simplificaciones y las reglas de inferencia. Y van a poder tener eso. Ya había dejado de compartir, pero está subida la hojita en el campus. Supongo que la descargaron de ahí, donde está en la unidad 1. Hay un archivo que dice resumen de las reglas y leyes. Así que sí, lo van a poder tener en el parcial. Profe, respecto a las respuestas de las prácticas, Ajá. ¿sí las vamos a tener o...? Le tengo Digo, que preguntar a no. los chicos de vuelta si los tienen ellos No, yo porque no puedo asistir a las clases de los lunes. Bueno, el examen sí, no sé. El examen es lunes, sí. No, ahí sí. Acuérdense para rendir de ir con libreta. Llevar la libreta para rendir el parcial.
Les voy a preguntar si tienen algo hecho, a lo mejor lo que pasa es que como que no hay respuesta en estos ejercicios, es la resolución. Si tienen algo hecho, que les suban ahí al campus. Yo ahora les subo lo que hicimos. Bueno, si no tienen dudas, preguntas, los dejo ir nomás. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchas Bueno, gracias. nos Hasta luego. vemos. Chau, chau. Adiós.